Como resultado de la Convención Nacional Democrática, se decidió la integración de un gobierno legítimo y desde luego la creación de un gabinete de gobierno. Este gabinete está integrado por 12 secretarías, 6 mujeres y 6 hombres se ocupan de estas 12 secretarías. Están divididos de acuerdo a temáticas, a los problemas grandes y graves del país. En primer lugar, hay 4 secretarías del área política, hay 4 secretarías del área económica y 4 secretarías del área social y cultural. Así está integrado el gabinete. Los 12, las 6 mujeres, los 6 hombres, son personas con principios, con ideales, gente íntegra, de buen nivel profesional, pero lo más importante es que gente sensible, gente comprometida, gente que quiere una patria mejor para todos, gente que quiere que la patria no sea de unos cuantos, que haya patria para todos, que haya patria para el pobre, que haya patria para el humillado. Es gente con convicciones, con ideales. Así se integró este gabinete. En lo general, en cuanto a las 3 áreas, pues el área política tiene como función sustantiva el llevar a cabo el acuerdo de la Convención Nacional Democrática en el sentido de renovar desde abajo y con la gente las instituciones. Nosotros partimos de la base de que las actuales instituciones están tomadas, están al servicio de una minoría, que no se ciñen al mandato constitucional. Por eso dije en un discurso, al diablo con sus instituciones. Consideramos que hay que renovar la vida pública del país y hay que renovar las instituciones, y esto se tiene que lograr a partir de un movimiento como lo estamos haciendo de abajo hacia arriba. Toda el área política tiene que ver con eso, tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver con la política exterior de México. Nosotros queremos que la política exterior se sujete a principios como lo establece la Constitución, el principio de no intervención, el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de la cooperación para el desarrollo y desde luego la solución pacífica de las controversias. Nosotros queremos que México siga manteniendo como en un tiempo una política exterior digna, no de sometimiento. No queremos que el presidente de México sea un pelele de gobiernos extranjeros. También en la parte política está lo relacionado con la cuestión de la justicia, pero con una idea distinta, con una concepción diferente. Nosotros sostenemos que los problemas de inseguridad, los problemas de delincuencia, de violencia, no se van a resolver solamente con cárceles, con el ejército, con la policía, con leyes más severas, con amenazas de mano dura. Nosotros consideramos que tiene que darse también un cambio y que pues esto pasa necesariamente por mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, por el empleo y por el estudio, por la educación. Tenemos que serenar a la sociedad dando oportunidades a todos, no como sucede actualmente, que no hay trabajo para los jóvenes y al mismo tiempo se les están cerrando las puertas de la educación a quienes quieren estudiar en las universidades públicas, porque se rechazan 300,000 jóvenes cada año por falta de espacios, porque no tienen presupuestos suficientes las universidades públicas, aunque se utilice el pretexto de que no pasan el examen. Entonces nosotros consideramos que para serenar a la sociedad, para que haya realmente tranquilidad, seguridad pública, paz social, se necesita la justicia. La paz es fruto de la justicia y, insisto, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el estudio
y tiene que ver con una convivencia más justa y más igualitaria. Todo lo que tiene que ver con el gabinete económico, pues el propósito es impulsar la actividad económica, la actividad productiva. Un problema que tiene el país serio, grave, es que el actual modelo económico ni siquiera en términos cuantitativos ha dado resultados. En los últimos 24 años no ha habido crecimiento de la economía, y si no hay crecimiento de la economía, pues no se generan empleos, y si no hay empleos, no hay bienestar. Entonces nosotros estamos proponiendo el que se reactive la economía, que haya crecimiento de la economía. Por ejemplo, el pronóstico para este año en cuanto a crecimiento es de que vamos a ocupar el último lugar en América Latina en cuanto a crecimiento económico. Vamos a estar compitiendo con Haití. Entonces esto no puede ser. Entonces el gabinete que tiene que ver con la parte económica tiene el propósito de impulsar actividades productivas, generar empleos. Desde luego esto pasa por el rescate del campo, por el apoyo a los productores, por el apoyo a ejidatarios, a pequeños propietarios, a pequeños, medianos empresarios, el fomento del comercio, todo lo que puede significar la creación de empleos para atemperar el problema grave, yo diría que el principal problema del país, que es el fenómeno migratorio. Una prueba contundente de que no funciona la actual política económica es precisamente el fenómeno migratorio. Ya México se convirtió en el mundo, en el país que más mano de obra exporta al extranjero. Se van de nuestro país 600,000 mexicanos cada año a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Entonces esto no se va a poder atemperar, no se va a poder frenar si no se regresa al campo, si no se impulsan actividades productivas y se generan empleos en nuestro país. Y lo que tiene que ver con el área social del gabinete, pues busca trabajar básicamente en el propósito de establecer en nuestro país el estado de bienestar. Queremos que se eleve a rango constitucional el derecho de nuestro pueblo a la seguridad y al bienestar. Que el mexicano tenga seguridad, tenga bienestar desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es nuestro ideal. Y de ahí el que estemos planteando que se garantice el derecho a la salud, que la atención médica y los medicamentos se proporcionen de manera gratuita, que el que esté enfermo tenga la seguridad de que va a poder curarse y que va a tener medicamentos, no como ahora, que es angustiante lo que está sucediendo. La gente humilde, la gente pobre, no se puede curar. El que tiene una enfermedad muchas veces se muere porque no tiene dinero para comprar las medicinas. Todo esto que creó Fox, el Seguro Popular, es pura publicidad, pura demagogia. Ni es seguro ni es popular. En los centros de salud entregan la receta porque no hay medicamentos. Esto lo estoy constatando con mucha tristeza en mis giras. Por eso la insistencia a que en nuestro país se haga valer el derecho a la salud, lo mismo que el derecho a la educación. Nosotros planteamos que ningún joven debe ser rechazado en las universidades públicas. 100% de atención, 100% de cobertura. Ni un solo joven que quiera estudiar en una universidad debe ser rechazado. Ese es el propósito que tenemos y lo podemos garantizar. Y desde luego el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a una pensión alimentaria para los adultos mayores, el derecho a una beca para todos los discapacitados, el derecho a una beca para madres solteras, todo lo que nosotros concebimos como estado de bienestar. Y la cultura, que es lo que nos ancla como país. El que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Y este es un país extraordinario, muy rico, precisamente por su diversidad cultural. La fuerza de nuestro país está en nuestras culturas, hasta en términos económicos, hasta en términos
de la llamada globalización, los países que tienen posibilidad de alternar en un mundo globalizado, los países que tienen posibilidad de salir adelante en un mundo interrelacionado, pues son los países que tienen fortaleza cultural. Lo de China no es nada más un asunto técnico o político. Estamos hablando de un país con una cultura milenaria. Eso es lo que ha convertido a China fundamentalmente en la fábrica del mundo. La habilidad, por ejemplo, cultural o la vocación de trabajo y la laboriosidad de los mexicanos viene de lejos, tiene que ver con una cultura. A mí me tocó en la construcción de los segundos pisos ver a los trabajadores, los fierreros, por ejemplo, los que hacen con la varilla, con el fierro, toda la estructura para hacer posible las piezas de concreto, son artistas. Y eso viene de tiempo atrás. No hay, por ejemplo, ningún trabajador en el mundo que se compare a esos fierreros, a la habilidad de estos fierreros. Y eso, repito, es un asunto cultural. Es la gente del Valle de México que tiene como antecedentes culturas extraordinarias y nosotros tenemos que fortalecer eso. La parte de nuestra tradición cultural, de nuestras costumbres, las lenguas, exaltar, levantar el orgullo por nuestras culturas. Eso es lo que hace el gabinete. Desde luego, no es nada más lo temático. Buscan la transformación, o sea, es atender problemas, presentar alternativas, pero al mismo tiempo ayudar en la organización social para la transformación política de nuestro país.